días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hoy con un invitado nuevo, uno que he pillado para hacerle una buena entrevista también. Y se trata de Miguel Durán, Ecobravo 6 Víctor Papa. Creo que es una de las primeras estaciones, o una de las más activas desde los años 80 hasta el 2000 y pico, 2005-2006, en SVL, en Radio Escucha. Él nos va a contar un poquito su aventura como Radio Escucha y luego obtuvo su indicativo también y está activo en las bandas cuando puede y su trabajo se lo permite. Bueno, aquí os lo presento, es Miguel, Ecobravo 6 Víctor Papa. Buenos días, Chim. Saludos a todos, todo el canal. Muy buenos días. Bueno, vamos a intentar conocerlo un poquito mejor, a ver qué nos cuenta. Bueno, Miguel, ¿tu indicativo desde qué año, el Ecobravo 6 Víctor Papa? Bueno, el indicativo como operador de radio fue desde febrero de 1989 y comencé en la radio pues en el año 82 como Radio Escucha. Ajá. Empezó todo como suele empezar, ¿no? Con una casualidad, me regalaron un receptor de onda corta que yo por esa época desconocía su funcionamiento, pero me quedé fascinado de escuchar voces en castellano que transmitían desde varios países. Ajá. Entonces despertó mi curiosidad, empecé a indagar y a profundizar en la información y descubrí los grupos de escucha Coordinador de España, una asociación nacional que había de radioescuchas que se dedicaban esencialmente a broadcasting, ¿no? A estaciones de radio comerciales. Los grupos de escucha Coordinador de España se transformaron posteriormente en la Asociación Española de Radio Escucha y eso fue un poco una plataforma para conocer pues todo el mundo de la onda corta y las técnicas, equipos y la posibilidad de ponerme en contacto con otros aficionados. Paralelamente a esto conocí a un gran amigo que, bueno, de hecho es mi mentor y, como se podría decir, pues mi padrino de radio, el que me llevó de la mano en todos los comienzos, ¿no? Que fue mi gran amigo Juan Cirer, un radioaficionado de Sancellas, Eco Alfa 6 Delta Tango. Lo conocemos, sí. Una extraordinaria persona. Creo que es suscriptor de este canal, sí. Me parece. Pues Joan además me introdujo un poco en el concepto también de poder transmitir, ¿no? En la magia de la radio y poder ponerme en contacto con otras personas. Y yo nada, me preparé el examen en el año 88 y aprobé en el 89. Y bueno, empecé pues por las bandas de V y UHF, a la vez que mantenía también un poco el tema de radio escucha. Ajá. Porque bueno, esos años para mí fueron muy buenos en el tema de radio, porque en el año 88, cuando se celebraban las Olimpiadas de Seúl, participé en el concurso internacional de Radio Corea. Eso te iba a preguntar. Y quedé subcampeón del mundo. Subcampeón. Y bueno, fue una maravilla. Y bueno, fue una ¿Tienes diploma o tienes banderín? ¿Tienes algún objeto de ese? Todo eso lo conservo con muchísimo cariño, porque claro, eso aparte es el comienzo de todo y le tengo un cariño muy especial. Aparte de los premios que recibí y tal, pero sobre todo por la parte técnica fue fascinante. O sea, fue un periodo... Una cosa que creo que me contaste hace tiempo y es más que nada por refrescarme la memoria. Cuando escuchas un programa, les envías a esa emisora, sea en Hungría, sea el país que sea, un resumen de lo que has estado escuchando, ¿no? Exacto. La cual ella luego te confirman, ¿no? Como una especie de QSL, y la mayoría de ellas solía mandar los típicos banderines triangulares aquellos, ¿no? Efectivamente. Además, no debemos olvidar que la época dorada de la onda corta era la Guerra Fría. Entonces, la mayoría de países utilizaban la plataforma de la onda corta pues como un poco de portal político, ¿no? De difusión de cada uno de sus características y tal. Sí. Entonces las emisoras lo que exigían era lo que se llamaba el SIMPO, ¿no? Era un código de 5 datos que era la señal, la interferencia, el ruido estático que se recibía, el desvanecimiento, el fading que tenía la señal y una apreciación general de esos 4 valores en un resumen final, ¿no? Que era un número que iba del 1 al 5. Más un resumen como mínimo de 10 minutos de lo que se había hablado en el programa. O sea, ahí no es un reporte de 5-9 como escuchamos actualmente, es más delicado. Tiene que ser un poquito más laborioso. Además, muchas emisoras valoraban mucho el hecho de que si transmitían en más de una frecuencia, lo cual era bastante normal en esa época,
transmitían con distintas frecuencias porque había muchas interferencias. Entonces lo que hacían era que valoraban mucho el hecho de que tú escucharas una parte del programa en una frecuencia, otra parte del programa en otra frecuencia. Y claro, eso les daba a ellos mucha información de cómo llegaba su señal a distintos puntos del planeta. O sea, insisto, estábamos en los años 80, o sea, no había internet, no había correo electrónico, no había nada. O sea, todo era a través de carta, correo postal y mucha paciencia, porque todo esto tardaba mucho tiempo en llegar, ¿no? Pero era muy divertido. Muy divertido, la onda corta era muy divertida. La guerra del Golfo en el año 90, pasaban por aquí aviones, había muchas transmisiones, se dice que los escuchas, se escuchaban mucho. ¿Tú llegaste a escuchar algo? Sí, yo de hecho me metí en un pequeño problema porque había un buen compañero de la AER, que era un Guillermo Gómez, que tenía una lista muy buena de frecuencias de estaciones utilitarias, que eran digamos, estaciones de radio que no estaban dedicadas a que tú las escucharas, pero funcionaban en el ámbito de la onda corta, es decir, estaciones militares, estaciones de servicios utilitarios que se llamaban, ¿no? Entonces, cuando estalló lo del tema de la guerra del Golfo, yo escuché unas transmisiones muy curiosas en la banda de 8 MHz y se me ocurrió consultar los datos que había de una famosa lista, la lista Kling-Hemfus, la de aquel libro que te decía todo lo que estás escuchando, a quién corresponde. Y bueno, cosas de la edad y de la juventud, no se me ocurrió otra historia que mandar una carta al ejército británico de que había escuchado esa estación y que me gustaría tener la QSL. Bueno, pues me contestaron con una carta por valija diplomática en la que me mandaron una carta en que me instaban a no seguir escuchando esa frecuencia, ¿no? Porque en realidad luego, después de consultas, esa frecuencia pues se utilizó muy activamente durante todo el tema de esos conflictos militares que hubo, y era una estación que estaba operando en el Mediterráneo, era un barco, en realidad era un barco espía, por decirlo de alguna manera, un barco de transmisiones, y muy educadamente, pero también muy contundentemente, ¿no? Recibí el... Cese de escuchar en efectivamente, porque eso supongo que usted desobedeció. No, bueno, la verdad que me asusté mucho. La verdad que en ese momento, pues recibir una carta del Servicio Real Británico, ahí con toda la explicación de que no era dedicado al público en general, pues tal. Pero, ya te digo, fueron momentos muy divertidos. También tuve una vez una visita de la Guardia Civil, porque en los años 80 recibí una confirmación de una estación cubana que estaba en la parte contraria a lo que era el régimen político, ¿no? Y era la voz del CID, Cuba Independiente y Democrática, y bueno, yo escuché la estación de radio y decían que tenías que mandar la QSL a Miami. Entonces mandé la QSL a Miami, pero cuando llegó la carta aquí, que llevaba un anagrama un poco llamativo, pues simplemente me preguntaron el origen de por qué recibía esto, ¿no? Como también pues las cartas de Corea del Norte, que cuando te mandaba la QSL también era una carta que era un poco llamativa, y había pues preocupación en esa época por saber qué corriente política tenías, ¿no? Pero bueno, yo... Si te la mandaban ahora de Corea del Norte te llevaban a encerrar seguro. Bueno, no, yo creo que ahora ya es diferente, o sea, ahora ya todo se ha globalizado y las estaciones de onda corta, pues, aparte de que ya transmiten muchas menos... ¿Sigues activo como radioescucha de estaciones broadcasting? Sigo activo. ¿Hay muchas activas? Quedan ya, cada vez quedan menos. O sea, todo ahora se está haciendo por internet, las emisoras han quitado muchos transmisores de onda corta y los programas se están emitiendo en internet, y más que nada es porque de esa manera pues muchos oyentes siguen en contacto con sus países de origen cuando están en el extranjero. Pero yo sigo escuchando radio china. Sí, esos países países europeos como Hungría, Alemania siguen transmitiendo con mucha potencia porque llegan muy fuerte. Lo que pasa es que muchos de estos países lo que han cortado es la transmisión en español, por ejemplo. Es decir, funcionan para países, digamos, del tercer mundo y tal, para hacer llegar un poco ese mensaje, pero lo que son las estaciones en castellano han disminuido muchísimo. Pero bueno, todo presupuestario y, y porque además las cosas como son, es decir, antes la única manera de estar un poco en contacto con el mundo exterior era un receptor de onda corta, y hoy en día pues con un ordenador lo tienes todo. Pero bueno, nos vamos a acercar a su QTH, si te parece bien. Vamos a ir a tu casa, nos va a enseñar las antenas que dispone, y si podemos a lo mejor pues los equipos, o bueno, tengo alguna foto de su estación y bueno, ya veremos.
Pero actualmente, ¿qué utilizas para sistema radiante en casa? Ahora, como sistema radiante, tengo una antena Cruisecraft, una R6000, para las decamétricas, además de un dipolo de 40 y 80 metros. Tengo un Yaesu FT2000 y bueno, suelo estar muy activo en 20 metros y en la banda de 18 MHz y, en fin, me muevo un poco por todo. Por la noche a veces me gusta también bajar por ahí por 40, por 80 para ver qué se oye y tal. El DX ya no me estira tanto como al principio, me gusta mucho más la comunicación. Me encanta el contacto, el hablar. Exacto. Un poco, el QSO. Exacto, yo creo que el DX es algo que a todos nos ha motivado mucho desde un principio, pero cuando ya tienes cubiertos países y modalidades y tal, pues la radio ahora para mí es un poco más un momento de relax, de poder establecer contacto con viejos amigos, con hacer un QSO pues con gente particular. Este fin de semana pasado, por ejemplo, me encantó hablar con un radioaficionado que era marino, que estaba embarcado en un petrolero. Otras veces he hablado con gente pues que va en bicicleta por la Selva Negra en Alemania y tienen ahí un transmisor en la bicicleta, y todo eso me parece muy, muy divertido y muy entretenido. Claro. La verdad que sí. Bueno, ¿qué más te puedo preguntar? Sobre los radioescucha, ¿había algún tipo de agrupación en tus tiempos, en los años 80 o algo, que era exclusivamente solo radioescucha? ¿O ya estaba generalizado como para todos los radioaficionados así? Bueno, no, en principio, como te decía, había el GECE, los Grupos de Escucha Coordinados de España, que fue una asociación que estaba con sede en Madrid y recogía pues a radioescuchas de toda España. Y había un boletín que se llamaba Mundo DX, de hecho ahora se sigue haciendo a través de la AER, se hace el boletín de la AER ahora. Y bueno, allí se recopilaba pues toda la información de emisoras que se escuchaban en onda corta. Y así tenías un famoso listado. Había un muy buen amigo mío con el que sigo todavía en contacto, que es Joan Ramón Amigó, un radioescucha de Sabadell, él sigue como radioescucha, y fue el que editó las famosas listas de onda corta en castellano. Él hacía unas listas ordenadas por horarios y por países, y eso fue una herramienta fundamental para que mucha gente pues se aficionara más. Porque claro, podías consultar en qué horas podías escuchar una determinada estación de radio. Por ejemplo, si te decían que Radio Praga pues estaba en esas frecuencias en esa hora, era mucho más fácil que ir girando el dial y buscando a ver qué salía, ¿no? Aparte que a mí me gustaba mucho, porque había la modalidad de las bandas tropicales, que eran estaciones de radio en Sudamérica, que en Sudamérica, por ejemplo, la onda media no existía, porque las distancias eran muy grandes a cubrir, y entonces utilizaban la onda corta. ¿Y qué pasaba? Que había tantas estaciones de radio que prácticamente no había un directorio de esas emisoras. Entonces, si tú por la noche, porque eso tenía que ser sobre las 2, las 3 de la madrugada, ¿no? La propagación jugaba mucho a tu favor, utilizaban frecuencias comprendidas entre los 4 y los 6 MHz, y claro, podías escuchar emisoras muy singulares que transmitían, pero para lo que eran los oyentes de ese país en concreto. Claro. Estaciones colombianas, argentinas, de Honduras, de Costa Rica, de Chile. La onda pesquera, llegaste a escuchar, porque antiguamente se escuchaban a las mujeres de los pescadores desde casa, y ellos en los barcos que se tiraban meses en la mar y tal, y era muy habitual escucharlos también. Efectivamente, era muy usual. Había la banda más activa, por ejemplo, estaba en los 8 MHz, y muchos pesqueros españoles pues operaban en esas frecuencias, y era como un radioteléfono con el que mantenían contacto con sus familias. La mayoría en costas de África. Exacto. Y era muy entrañable, porque eran conversaciones muy bonitas. Evidentemente todos los que utilizaban estos sistemas sabían que cualquier otro barco les podía escuchar. Por tanto, las conversaciones eran muy normales, no es que, digamos, infringieran ninguna intimidad de nadie, ¿no? Pero escuchar a veces era muy, muy enriquecedor, ¿no? Por conocer un poco cómo era su trabajo y también por las condiciones en las que tenían que trabajar, ¿no? Distancias o tormentas o mal tiempo y la preocupación evidente de sus familiares aquí, ¿no? Y era muy bonito lo de también la estación costera. Bueno, Miguel, creo que ya podemos marcharnos para tu casa y ver la instalación, nos enseñas un poco lo que tienes por allí. Estupendo. Y bueno, darte las gracias por concedernos, un placer, abrirnos las puertas de tu negocio para venir y enredarte un ratito. Nada, y darte a conocer, que igual habrá muchos radioaficionados de Mallorca o de fuera que no te conocerán. Ahora damos la oportunidad de que te conozcan más.
Como veis, es un entusiasta de la radioescucha, sobre todo broadcasting, ¿no? De los años 80, 90. Eso yo no lo he vivido, yo he tenido pinceladas, todo lo que sé me lo ha comentado él. Entonces siempre todo lo que está relacionado con nuestro hobby. Actualmente hoy en día conozco una niña de unos 12 o 13 añitos que ha conseguido su licencia de radioescucha. Se puede solicitar, el que no tenga licencia de radioaficionado puede solicitar en telecomunicaciones la licencia de radioescucha, ¿vale? Son unas siglas, unos números y unas letras y una numeración larga. Exacto. Y con eso tú puedes estar escuchando un QSO y puedes mandar QSL, te van a reenviar la QSL, te puedes hacer socio de URE, multitud de cosas. Bueno, pues nada, gracias Miguel. Un placer. Vamos para tu casa y le enseñamos a la gente del canal lo que tienes por allí. Perfecto. Un saludo para todos.